Páncreas exócrino, páncreas endocrino. El páncreas exócrino es el que está conformado por los ácidos pancreáticos y el que participa en la digestión que habíamos hablado anteriormente en el primer laboratorio. Hoy estamos hablando de los islotes de Langerhans, que están conformados o que forma parte del páncreas endocrino. Uno de los mecanismos de acción que se ha estado hablando de lo que era la diferencia de autócrino, parácrino, endocrino, pues este se llama páncreas endocrino. Está conformado por las alfa, las beta, las delta y hay unas células por ahí que se llaman PP. Entonces, los objetivos que vamos a ver, como vamos a hablar del páncreas, de la insulina, vamos a hablar primero del páncreas. ¿Qué es el páncreas? ¿Cómo se caracteriza? Un poquito más de lo que hemos estado hablando. Vamos a ver la estructura de la insulina, cómo está conformada, a dónde se forma, cuál es la función activa, qué pasa, la insulina se degrada o no. Entonces todo eso lo vamos a ver. Vamos a ver la síntesis, el metabolismo, el mecanismo de acción que ejerce. La función de la insulina, qué es lo que hace esta hormona a manera general en el metabolismo, carbohidratos, lípidos, proteínas, cómo son los mecanismos de secreción, cómo se controla y lo que es un poquito de la fisiopatología, porque necesito que sepan primero lo básico de la insulina para después deducir las patologías que se asocian a ella. Ahora, el páncreas, como les había dicho, en el dibujo, el páncreas se divide en dos, páncreas exócrino y el endocrino. Como ustedes pueden ver, el exócrino ya lo hemos estado hablando, son los jugos, participa en los jugos digestivos, aquellas secreciones que se liberan en el duodeno con aquellas enzimas que ya habíamos hablado, y está lo que es el páncreas endocrino. El endocrino, los islotes de Langerhans y las células que la conforman. La célula beta, los islotes de Langerhans están compuestos por las células alfa, la beta, las delta y las PP. Entonces, estas islotes son un conjunto de células que se mantienen comunicados o tienen una comunicación entre ellas. ¿Por qué es endocrino? Porque son hormonas cuya célula blanca o tejido blanco se encuentran a distancia de donde se produce. Otra forma de decirlo, endocrino, ¿qué es? Son aquellas hormonas que viajan por el torrente sanguíneo a su célula blanco. Entonces, aquí tenemos lo que es esta, las células alfa, la beta y la gamma. ¿Qué nos interesa ahora? Nos interesa estas, la beta. Las células beta son las que van a producir, insulina, que es el objetivo de la clase. Dice también que produce otra enzima que se llama amilina, pero la que me interesa aquí, que sepan insulina. ¿Dónde se produce? Célula beta. ¿Cuánto es el porcentaje de estas células que conforman estos islotes? La mayoría de las células, un 60% son célula beta. Un 25% son las células alfa y estas que producen, estas secretan glucagón. Un glucagón es una de las hormonas que se llama contrarreguladora de la insulina. La célula delta corresponden a un 10% de los islotes. Estas producen somatostatina. Ahora, también están acá las células PP. Las células PP se han descubierto que secretan algo llamado polipéptido pancreático, que en su bibliografía dice que no está definido la función. Si ustedes encuentran algo novedoso, algo nuevo, ahí me lo cuentan. Por el momento, enfoquémonos en la insulina, ¿sí? Entre lo que es la insulina y el glucagón, como les mencioné, son hormonas contrarreguladoras. Si una se activa, si una está alta por estimulación, una está disminuida. Eso no quiere decir que la insulina se elimina porque está presente el glucagón. No, acuérdense, todo nuestro organismo funciona de manera simultánea. Actividades que la favorecen como actividades que la inhiben, o sea, todo está activado. ¿De qué va a depender? De la estimulación, o sea, la insulina puede estar alta por una estimulación específica y el glucagón puede estar disminuido. Se le llaman contrarreguladoras porque su función es opuesta a la insulina.
La insulina como tal tiene efectos anabólicos y por lo tanto todas aquellas hormonas que ejerzan esa misma función son reguladoras o la acompañan en su función. Ahora, esto es con respecto a esto, permítanme. Bien. Ahora, de la insulina como hormona. Ya habíamos dicho que es una hormona endocrina. Ahora, la insulina es una hormona a qué grupo pertenece. En hormonas se les habló en el capítulo de la bibliografía, habla que para efectos prácticos las hormonas se clasifican en dos grupos, grupo 1 y grupo 2. La insulina se clasifica en el grupo 2. ¿Por qué? Por su naturaleza lipofílica, su naturaleza de solubilidad frente a un medio acuoso y también por dónde se encuentra su receptor. La insulina como tal no hace ningún efecto. La insulina es una hormona que se une a su receptor y este receptor activa la señalización y transmite la señalización adentro de las células. Entonces, esta pertenece al grupo 2. Esta insulina se activa en lo que se llama estado de alimentación. ¿Sí? Allá estaba el ciclo de alimentación-ayuno. En el caso de la alimentación, estado de alimentación, por ejemplo, inmediatamente después de que ustedes han comido, esto genera lo que es un aumento de hidratos de carbono en nuestro organismo. Este aumento de carbohidratos, dicho de otra manera, activa, ¿qué va a activar? Tenemos una gran cantidad de carbohidratos. Va a activar primero aquellas vías en donde primero vamos a captar la glucosa, la vamos a convertir en energía y el exceso lo vamos a estar guardando. Cuando se da en estado de alimentación, o que nosotros acabamos de comer, nuestro cuerpo lo que va a hacer primero es utilizar los carbohidratos que están entrando. Entonces, los lípidos quedan para estado de ayuno. Entonces, cuando hay una gran cantidad de carbohidratos en nuestro organismo, esta cantidad de carbohidratos por el metabolismo produce al final ¿qué? Glucosa. El aumento de glucosa en sangre genera la estimulación de la insulina, de la secreción de la insulina. Esta secreción, el aumento de la secreción de la insulina, va a generar ¿qué? Va a generar que la insulina se una a su receptor y emita todas las señales. Va a haber un almacenamiento de energía sobrante, como les dije. La insulina va a permitir por señalización intracelular que la glucosa entre a la célula. La glucosa dentro de la célula, acuérdense que el primer paso para evitar que ella regrese es fosforilarla por la glucosinasa. La va a convertir en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato no puede salir de la célula, entonces tiene que tomar una vía metabólica. En ese momento entra la glucólisis. Luego también se activan otras vías, como cuáles. O sea, todos los carbohidratos que tenemos no se convierten 100% en ATP. Así que, vaya, está la glucosa que la célula ocupa para energía. Otra parte de esa gran cantidad de glucosa que se está formando se va a almacenar porque es la energía sobrante. Entonces, se convierte en glucógeno. La insulina va a activar aquellas enzimas que pertenezcan a las vías que forman glucógeno. ¿Y esto a dónde va a ser? En el hígado y en el músculo. ¿Qué más tenemos? A nivel de los lípidos. La glucosa, cuando se metaboliza, se produce al final acetilcoenzimo A. El acetilcoenzimo A entra en el proceso de la lipogénesis y va a formar ácidos grasos. Los ácidos grasos se van a unir con el glicerol y van a formar triacilglicerol, que es la forma de reserva de las grasas. ¿A dónde? En el tejido adiposo. Eso es lo que pasa cuando hay una energía sobrante. Primero va glucógeno, luego va ácidos grasos, que se traduce a lo que dije. Y en el caso de las proteínas, ¿qué pasa? La insulina, chicos, tiene un metabolismo anabólico, es decir, que va a formar macromoléculas a partir de moléculas sencillas. Y ahorita que tenemos una gran cantidad de glucosa. Entonces, el aumento de la insulina va a permitir que en las proteínas
haya un aumento de absorción de aminoácidos y va a inhibir la degradación de las proteínas celulares. Esa a nivel de las proteínas la va a proteger. ¿Sí? Aquí vamos a almacenar energía y eso es lo que hace la insulina, así a manera general. Entonces, ¿qué motiva? ¿Qué estimula? El metabolismo anabólico. En cuanto a los aminoácidos, la hormona del crecimiento también tiene una función semejante a la insulina, pero con diferentes aminoácidos, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, vemos acá lo que es la proteína, ¿sí? La hormona, la insulina como proteína que está conformada. Es una molécula que está conformada por 3 cadenas, la A, la B y la C. La A y la B están conformadas por puente sulfuro, disulfuro. Esta es la que yo les he estado enseñando. Ahora, fíjense bien, ¿en qué célula, en qué órgano se forma la insulina? En el páncreas. ¿En qué célula? Específicamente en los islotes de Langerhans, específicamente en la célula beta. ¿Cuáles son los organelos involucrados? ¿Sí? Esto se da en el citosol. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay 3 organelos que están involucrados. Primero, tenemos lo que es el retículo endoplásmico, el ribosoma y el aparato de Golgi. Son 3 órganos que están implicados. Son 3 moléculas que se presentan en la formación de insulina. La insulina, por ser una proteína, ¿qué pasa? A nivel del ribosoma, que es el primero, se da un proceso de transcripción de ARN. ¿Qué pasa cuando hay un proceso de transcripción de ARN? Se traduce en síntesis de proteínas. Entonces, en la célula beta viene el ribosoma, hay una transcripción y convierte y se forma la preproinsulina. O sea, vamos de moléculas de mayor cantidad de péptidos, como ven acá, a menor cantidad de péptidos. Hay escisiones y desdoblamientos. Entonces, la preproinsulina es la primera que se forma. ¿A dónde? En el ribosoma. Luego, la preproinsulina pasa al retículo endoplásmico y en el retículo endoplásmico, porque si aquí hay un ribosoma, ¿qué pasa? Este es el retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Primero. Entonces, la preproinsulina va al retículo endoplásmico. ¿Y ahí qué pasa? Hay un proceso de desdoblamiento y se forma la proinsulina, que es esta. La proinsulina, ven, está la cadena A, la B, los enlaces disulfuro y la cadena C. ¿Qué pasa después? Esta se da un proceso de división en estos sectores de acá, de división o de escisión, y se separa y se almacena en gránulos secretores. ¿A dónde? En el aparato de Golgi. El aparato de Golgi se encarga de encapsular la insulina y en su momento, cuando llegue la señal, va a liberarse de la célula beta para salir a la circulación e ir a donde están los receptores de insulina. Ahora, el gránulo secretor, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la parte activa? Es esta. La parte activa de la insulina está compuesta por la cadena A, la cadena B y los enlaces disulfuro. ¿Qué pasa con esta? El péptido C, aquí ven, el péptido C dice su bibliografía que esta se une a un receptor acoplado a proteína G, el cual va a activar a estas enzimas. El por qué o el cómo o si las regula o no, dice su libro que no sabe. Pero este es el fin de esta péptido C, hasta lo que encontré. ¿Cuál es el otro objetivo importante clínico del péptido C? Cuando esto se libera, el que hace función es esta. El péptido C solo se libera, posiblemente hace esta acción, pero clínicamente el péptido C, cuando se libera, permite para personas, para poder evaluar la capacidad de la célula beta de producir insulina, es esta, a través de un examen que se llama radioinmunoanálisis. Este examen lo que detecta es cuánto péptido C tiene la persona, es decir, lo que se traduce es cuánta insulina es capaz de secretar el páncreas de esta persona.
¿En qué me puede servir? Personas con diabetes tipo 2, personas que está iniciando, le llevas el control y uno quiere saber cuánta insulina humana, cuánta insulina esa persona está produciendo, se evalúa el péptido C. Otro es a través de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una enfermedad en la que las células comienzan a destruirse. Entonces, el péptido C sirve para medir o evaluar qué tan disminuido se encuentra la función en ese momento que se la estás evaluando. Para eso me sirve el péptido C. Ahora, ¿qué pasa con la insulina? La insulina ejerció su acción, se separó. ¿Y qué pasó después? La hormona tiene un periodo de vida corto, de 6 minutos. Pero su bibliografía dice que entre 10 a 15 minutos todavía la insulina ejerce su efecto, o sea, le da un periodo más de tiempo. Entonces, cuando esta insulina, ¿cómo se degrada? La insulina se degrada por acción de la insulinasa para ser eliminada. ¿A dónde? En el hígado, en el riñón y en el músculo. ¿Cómo? Si yo le digo que en los enlaces disulfures, donde se da la esencia de por qué esta hormona se activa, entonces la insulinasa viene y rompe estos enlaces. Y cuando cuando rompe estos enlaces, la insulina se inactiva. Ese es el fin de la pobre insulina. Pero así se termina formando. Ahora nos quedamos con que la insulina está guardada en los gránulos secretores. ¿Cómo se activa? Ahorita ya anda guardada en el gránulo. La insulina primero se va a activar por presencia de glicemia en sangre. El aumento de glucosa en sangre por arriba de los 110 miligramos por cada 100 ml, que ese es el margen que dan para poder decir si hay un aumento de glucosa más allá del periodo entre comidas. Cuando se eleva eso a ese nivel o un poco más, es la glicemia alta. Esa glicemia en sangre va a hacer que a nivel de la célula beta se comience a liberar insulina, la que está guardada en los gránulos secretores. Ese es el primer pico. El segundo, si la glicemia se mantiene alta, la insulina se va a secretar media vez se sintetiza, que es el segundo pico. Entonces, la glicemia está alta. Se libera la insulina por exocitosis. La insulina va a su tejido blanco, en donde se encuentra el receptor de tirosina quinasa o receptor de acción de tirosina quinasa. Entonces, aquí se une cómo se activa o cómo se transmite la señalización de este receptor por fosforilación. Hay un proceso de autofosforilación de esta enzima solo porque se unió a la insulina y se activa lo que es el sustrato del receptor de insulina. Este genera un proceso, una cascada de activación e inactivación de las enzimas que promueve el metabolismo anabólico. Entonces, uno de esos aspectos o una de esas señalización va a ser que cuando el receptor está unido a la insulina, haya un aumento en el ingreso de la glucosa a la célula. ¿Cómo? Se activó. Una vez que se activó, ¿qué pasó? Se transmitió la señal para que los GLUT, que es el medio de transporte de la glucosa, se activen, lleguen a la membrana y hay un aumento de esos transportadores para que la glucosa entre. Hay diferentes tipos de transportadores. Está el GLUT1, el 2, el 4 y menciona 7 formas más. Pero ¿a qué vamos? Las GLUT que son sensibles a la insulina son los que están en el tejido adiposo y en los miocitos y son los de tipo 4. Quien me motiva la secreción de insulina es la presencia de glicemia, pero la célula beta no es que sea psíquica y el aumento de glucosa en sangre la estimule, sino que hay aumento de glucosa en las células alrededor de la célula beta y la célula beta tienen en su membrana los GLUT2. Los GLUT2 no son sensibles a la hormona. Los GLUT2 solo permiten el ingreso de la glucosa. La glucosa dentro de la célula es que activa o permite la secreción de insulina. Vale. Entonces, se activó la hormona, se dio la fosforilación,
aparecieron los GLUT dependientes de insulina o sensibles a insulina y incrementa la glucosa. La glucosa comienza a entrar como loca dentro de la célula. Dice que incrementa hasta un 80%. ¿Qué hacemos con esa glucosa? Tiene efectos fisiológicos finales. Uno de ellos es que vaya el receptor adentro también sigue generando cambios en actividad enzimática, fosforilando, desfosforilando, permitiendo lo que es la formación la formación de glucógeno, permitiendo lo que es la formación de tejidos adiposos, cuidando las proteínas, haciendo que la glucosa se forme en energía y después se convierta en acetilcoenzimo A. Entonces, todo eso está pasando dentro de la célula. Entonces, también hay un aumento de la permeabilidad de la membrana de aminoácidos para que estos ingresen y se formen proteínas de potasio y de fosfato para hacer cambios en la permeabilidad de la célula. Y también esto puede generar lo que es cambio de enzimas metabólicas intracelulares, como se lo dije, y a nivel del núcleo puede generar cambios en el ADN y en el ARN mensajero, que significa que hay una modificación enzimática. Todo eso está pasando cuando esto se activa, la insulina se activa, se une al receptor. Recordando, este es el receptor de la tirosinasa. Ese es el receptor de la insulina. No hay otro, acuérdense, cada receptor tiene sus moléculas específicas con las que se une. La insulina se une al receptor de acción de tirosinasa o al receptor de tirosinaquinasa, tirosinacinasa. Este receptor tiene 2 unidades alfa, 2 beta, es una transmembrana, eso quiere decir que aquí tiene un contacto extracelular y uno citosólico. Aquí está mi GLUT. Entonces, esto que pasa, aquí viene la insulina, se une. Se fosforila las tirosinacinasas. La tirosincinasa una vez se autofosforila, fosforila a los sustratos de receptor de insulina y estos siguen fosforilando enzimas, creando fosfoproteínas. ¿Y qué pasa? Son todas las acciones que hace fisiológicas, miren. Activando, desactivando vías, porque si las vías anabólicas se activan, las catabólicas disminuyen su actividad. Y a la inversa. En este caso, como se activó, aquí está la glucosa. La glucosa comienza a entrar. Entonces, esa es la acción del receptor. Este es un poquito más complejo, donde se da, solo es para que vean la señalización o cómo se da la transcripción de las transducciones de las señales. ¿A partir de qué? De la hiperglicemia. Ahora, el efecto. Estamos hablando de los carbohidratos primero. Vaya. Después de una comida, lo más que abunda son carbohidratos. Entonces, estos efectos se producen principalmente en el tejido muscular, en el adiposo y vamos a mencionar otros. El tejido muscular. En el tejido muscular, ¿qué clase de transportador de glucosa hay? GLUT4. Hay de 2 tipos. GLUT4 sensible a insulina y GLUT4 no sensible a insulina. En el caso de acá, el músculo esquelético como tal, cuando está en estado de reposo, primero, como ahorita que estamos sentados, no estamos haciendo ningún tipo de actividad física, aún si nosotros comemos, si el músculo está en reposo, no necesita energía. ¿Qué va a hacer? Va a convertir los carbohidratos en ácidos grasos. ¿Qué va a hacer? En ese momento tampoco necesita glucógeno, pero a la vez utiliza cierta cantidad de ácidos grasos para nuestro estado de reposo, ¿sí? Se forma glucógeno. El glucógeno es la primera forma de almacenamiento de glucosa. En situaciones de ejercicio o de contracción muscular, ¿sí? O en estados, por ejemplo, cuando nos ataca la adrenalina en estado de estrés, o sea, que nos da una gran ansiedad, o en estado de ejercicio moderado intenso, ¿qué pasa? Esto que está almacenado se convierte en energía, ¿sí? En situaciones intensas, como se lo dije, entonces viene la insulina y utiliza esto, rompe esto para producir energía. Otra situación es después de las comidas, después de las comidas y estamos haciendo ejercicio, hay un aumento de glucosa, o sea, la glucosa siempre va a entrar por efecto de la insulina y activación de los GLUT4. Pero después de las comidas
hay un aumento de glucosa. Si hay ejercicio, lo vamos a ocupar de un solo para energía. Y primeramente, luego en forma de glucógeno y luego si hay excesos en forma de ácidos grasos. ¿Qué pasa? Como se lo dije, ¿cómo se activa la insulina? Por presencia de hiperglicemia. ¿Arriba de cuánto? Arriba de 110 miligramos por cada 100 ml. ¿Cómo pasa? Los GLUT2 pertenecen al páncreas. La glucosa entra aquí y activa el páncreas y produce la insulina. ¿Y la insulina qué me genera? Me genera el ingreso de glucosa a los miocitos, ya sea para energía, para almacenar en forma de glucógeno o en forma también de grasas. Eso pasa en el tejido muscular, ya sea en estado de reposo o en el ejercicio moderado. En el hígado. En el hígado, ¿qué pasa? En el hígado tengo, pongamos después inmediatamente que comimos, tenemos un aumento de captación de glucosa por el mismo efecto, ¿sí? Hay un aumento, una estimulación de la secreción de insulina, hay una presencia mayor de transportadores de glucosa y entonces entra la glucosa en la célula. En el hepatocito, ¿qué va a pasar? Se va a activar la glucosinasa, que es la enzima que va a atrapar a la glucosa. La va a convertir en glucosa 6-fosfato. La glucosa ya quedó atrapada en la célula. Entonces, ¿qué le toca? Convertirse en energía, convertirse en acetilcoenzimo A, convertirse en glucógeno, formarse ácidos grasos. Entonces, hay un aumento de glucosa. ¿Ve? Se formamos glucógeno primero. Después aquí, otra de las acciones que hace a nivel de los hepatocitos es inactivar la fosforilasa hepática. ¿Qué es eso? Es lo que nos permite a nosotros degradar el glucógeno. Pero ahorita la insulina dice, ocupen la glucosa que está entrando y lo demás guárdenlo, porque es anabólica. Cuida las reservas que tenemos de energía. Pero ¿qué pasa si la glucosa disminuye? Si la glucosa disminuye en un estado de ayuno o en estado entre comidas, la glucosa disminuye, hay una disminución de la secreción de insulina. Entonces, hay una disminución de la hay una activación de la fosfatasa. Esta fosfatasa, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la actividad de la glucogenosintasa. Y se va a dar lo que es un proceso de polimerización o va a intervenir en la polimerización del glucógeno. O sea que cuando hay glucosa disminuida, lo que yo necesito aquí, ¿qué es? Necesito ocupar mis reservas. Se ocupa glucógeno y después se ocupa los ácidos grasos. Pero en este caso, cuando está disminuida la glucosa y la insulina, lo que se activa son otras hormonas que favorecen el metabolismo catabólico. Ven acá. Esto es solo para recordarles el efecto que hace cuando la insulina se une a su receptor. Hay una activación de la tirosincinasa, los sustratos de la insulina se activa lo que es el fosfoinositol, que es un segundo mensajero. Comenzamos la activación, se mueven los GLUT4, se comienza a ingresar la glucosa en la célula. Hay una disminución de glucosa en sangre porque es el objetivo, disminuir la glucosa en sangre. Y también activa la fosfatasa. Y la fosfatasa, ¿qué hace? Activa la glucogenosintasis y formamos glucógeno. ¿Sí? Ahora, ¿qué otros efectos tiene la secreción de insulina? Esta favorece el transporte de glucosa, ya lo dijimos, la utilización en las células, músculo y tejido adiposo. En el cerebro, ¿qué pasa en el cerebro? En el cerebro están la GLUT1, pero estas no son sensibles a la insulina, es decir, no dependen de esta hormona. En el cerebro está la GLUT1. Esta es permeable a la glucosa. Es un órgano glucodependiente. Necesita glucosa todo el tiempo. ¿Puede utilizar otra fuente de energía si la glucosa está baja? Sí, pero no por mucho tiempo. Entonces, el valor mínimo de glucosa en su libro dice que es de 50 miligramos en 100 ml. Yo había encontrado que era de 60 a 100, pero quedémonos para fines de la clase en este valor. Este es el valor mínimo de glucosa que tiene que tener el cerebro para mantener sus funciones.
Y el cerebro, por esa misma razón, es permeable a la glucosa. Y todos los efectos que se producen es para proteger y conservar la glucosa para este tipo de órganos que son glucodependientes. Ahora, con los lípidos, ¿qué pasa con los lípidos? Nos acabamos de comer, secretamos insulina. La insulina, ya sabemos, promueve el uso de la glucosa, pero la glucosa que va entrando, ¿y qué pasa con el resto? Promueve también el ahorro de lípidos, porque la célula está ocupando glucosa. Hay un ahorro de lípidos. ¿Qué pasa? También hay una formación de lípidos cuando hay un aumento, vaya, primero se forma glucógeno. Luego, ese glucógeno, cuando se aumenta de un 5 a 6% del glucógeno que se tiene basal y se incrementa ese porcentaje, las reservas de glucógeno toparon. Entonces, la segunda forma de reserva energética es en forma de lípidos. Y aquí se da la formación de ellos. Cuando hay un exceso de carbohidratos. Todo esto, ¿dónde ocurre? En el hígado. ¿Qué pasa también? Hay factores que aumentan la síntesis de ácidos grasos. Primero, el aumento de transporte de glucosa dentro de la célula. Y aquí vemos lo que les estaba diciendo. Cuando sobrepasamos o llegamos a este porcentaje de glucógeno, la glucólisis se comienza a sintetizar lípidos. Otra cosa, si se acuerdan de la vía de la glucólisis, esta se forma acetilcoenzimo A. El acetilcoenzimo A, ¿para qué lo voy a ocupar? Para la síntesis de ácidos grasos. Entonces, esa es una forma. La otra, el ciclo del ácido cítrico. ¿Se acuerdan? Esto entra el ciclo del ácido cítrico, hay un aumento de citrato y isocitrato y este sustrato genera un aumento de acetilcoenzimo A carboxilasa. Esto aumenta la malonil y la malonil promueve ¿qué? La síntesis de ácidos grasos. Todo eso llegamos a esta formación. Ahora, ¿cómo se resguarda el tejido adiposo? El tejido adiposo se guarda en forma de triacilglicerol. ¿Sí? ¿De dónde? Del ácido graso más el glicerol. ¿Qué otra cosa hace la insulina? En el tejido adiposo activa la lipoproteína lipasa, porque acuérdense que así está encima. Los lípidos, después de la dieta, ¿sí? Viajan a través de ¿qué? De la absorción, viajan a través de lipoproteínas. Llegan al hígado o al tejido adiposo o al músculo donde está activa esta enzima, viene la insulina, la activa y esto promueve la liberación del triacilglicerol de las lipoproteínas y las libera. Y adentro de las células se vuelven a resintetizar y esto me sirve para almacenar. Entonces, los dos efectos a nivel del tejido adiposo, ¿cuál va a ser? Uno, la inhibición de la lipasa sensibles a hormonas, porque lo que estoy haciendo es guardar ácidos grasos, no romperlos. Aumenta el transporte de glucosa al tejido adiposo, ya sea de la dieta o consecuencia del aumento de carbohidratos, del proceso de metabolismo. Y hay un aumento del alfa-glicerol fosfato, que eso promueve la presencia de glicerol y este es la base también para la formación de triacilgliceroles. ¿Qué pasa cuando hay una deficiencia de insulina o cuando la insulina disminuye su secreción? Entonces se activa ¿qué? Se da la inversa, chicos. Cuando hay una disminución de la insulina, le está diciendo al cuerpo, o sea, ya no tengo glucosa en sangre, hay que aumentar la glucosa en sangre, entonces se dan las vías acatabólicas. Entonces se activa la lipólisis. Allá atrás activamos la lipogénesis. Aquí activamos la lipólisis. Hay una degradación de lípidos. ¿Sí? Esto puede darse normalmente entre comidas, ¿sí? Entre un tiempo y otro, o por problemas de secreciones hormonales. Entonces, se activa la lipólisis. ¿Qué pasa? Se activa la lipasa sensible a insulina y eso genera una activación y una degradación del triacilglicerol y se libera. Hay un aumento de ácidos grasos y de glicerol. El glicerol, ya saben, se convierte en glucosa 3-fosfato, los ácidos grasos llaman otro rumbo. Se liberan a la sangre. ¿En forma de qué? De lipoproteínas. Acuérdense, los lípidos como tal no viajan solitos. Entonces se unen a las lipoproteínas. Hay un aumento de lipoproteínas en sangre. Específicamente, si estamos hablando de problemas o síndromes metabólicos, estamos hablando de la LDL y las LDL. Al haber un aumento de estas lipoproteínas, ¿sí?
esto se da a nivel del hígado. Sí, lo produce el hígado. Ahora, ¿cómo? ¿Qué más causa esto? Cuando disminuye la insulina, deja de tener efecto la insulina, los ácidos grasos entran en lo que es la activación del ciclo de la carnitina. Hay un proceso de beta-oxidación, se forma acetilcoenzimo A, se pueden formar el ácido acetoacético que forma parte de los cuerpos cetónicos y si nos mantenemos así puede llegar a formar cetosis. Que esto, si ustedes se acuerdan por allá en diabetes tipo 2, aparece algo llamado cetoacidosis diabética, porque en la diabetes hay una resistencia a la insulina. Hay una señalización a la insulina disminuida, entonces puede producir esto. ¿A consecuencia de qué? De un desorden o una degradación de lípidos. Vaya, con las proteínas, ¿qué pasa? Con las proteínas, la insulina lo que hace es facilitar la síntesis de las proteínas y evitar la degradación. Cuando el efecto de la insulina va a haber un aumento de transporte de aminoácidos en las células. ¿De cuáles? Tenemos estas: valina, leucina, isoleucina, tirosina, fenilalanina. Todas estas aminoácidos entran a la célula gracias al efecto de la insulina. Por eso yo les decía, la insulina y la hormona del crecimiento permiten la entrada de aminoácidos, pero de diferentes. Entonces, la insulina a estos. Hay un aumento en la traducción del ARN mensajero, en que nos lleva a una modificación o síntesis de nuevas proteínas. Ahora, ¿qué pasa cuando se inhibe el catabolismo proteico? O sea, es anabólica. Todo lo que sea degradar proteínas lo inhibe. Entonces, ¿qué hay? Hay una disminución de la gluconeogénesis. Acelera la transcripción también de las secuencias de ADN para formar nuevas proteínas. Y hay un aumento también de aminoácidos adentro de la célula. Yo no las utilizo para energía, sino que para de forma estructural, para formar proteínas. Cuando hay una deficiencia, ¿qué pasa? Todo esto no se lleva a cabo. Entonces utilizamos y comenzamos a degradar proteínas. Pero con insulina pasa esto, anabólico. Acuérdense. Vaya. Como ya vimos cuáles son los efectos, el mecanismo de la secreción. Ya hablamos un poquito de eso. Esta es mi célula beta. Primero, ¿qué pasa? Estos son oclutos. ¿Dependen de insulina? No. Simplemente estos permiten que la glucosa entre cuando hay un aumento de glucosa aquí afuera de la célula y entra la glucosa. ¿Quién me lo permite? El glutós. ¿A dónde está el glutós? En la célula beta del páncreas. Entonces, ¿aquí qué pasa? Entra la glucosa, queda atrapada, se fosforila y cuando queda atrapada hay un aumento de ATP. El aumento de ATP inhibe a este canal de potasio, hay un proceso de despolarización de la membrana y esto causa el ingreso de calcio. El calcio, una de las tantas funciones que tiene es que encamina a los gránulos de donde está la insulina a la superficie. Se da exocitosis y se libera la insulina. Eso es lo que pasa. Entonces, el transportador de la glucosa, ¿de qué va a depender? Del aumento de glicemia. Es proporcional al aumento de glucosa si va a ser la presencia de estos transportadores. Ahora, ¿qué pasa? Hay un paso limitante al metabolismo de la glucosa. ¿Cuál es? La fosforilación de la glucosa. ¿Cuál es el factor de control de la secreción de insulina? El ingreso de glucosa o la cantidad de glucosa en sangre. Pues esa es la idea. Vaya, preguntan. O sea, cuando hay una deficiencia de insulina, la glucosa se eleva. ¿Por qué? Porque no hay receptores que permitan el ingreso de la insulina, o al menos los transportadores dependientes de insulina. Si la insulina está alta, la glucosa disminuye, sí. En un mundo ideal, las otras hormonas, ¿sí? Las otras hormonas que hacen el efecto contrario o que permiten el aumento de glucosa en sangre, tendrían que activarse. Porque si la insulina está alta, en algún momento vienen las otras hormonas, inhiben la secreción de insulina y aumentan la secreción de las otras. Una de ellas es el glucagón.
¿Qué pasa si eso no se da? Se dan desequilibrios hormonales, porque pueden ser por diferentes razones. Todo lo que la cascada de la liberación de esas hormonas puede afectar, se generan trastornos. Pero en un mundo perfecto, cuando la glucosa disminuye, la insulina deja de producirse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de este. ¿Cuál es el factor de control de la secreción de insulina? ¿De qué depende que haya insulina? De la hiperglicemia, de la glucosa en sangre. Si esto disminuye, inmediatamente la insulina ya no se libera. Y la insulina que está en la sangre se degrada por la insulinasa. Vaya, liberamos la insulina. ¿De dónde? De los gránulos secretores. ¿Cómo? Por exocitosis. ¿Qué pasa? Cuando hay glucagón, acetilcolina, somatostatina y adrenalina, esto ya no se da. ¿Por qué? Porque estas hormonas te están diciendo, en primer lugar, ya no hay glucosa aquí en sangre. Necesitamos glucosa en sangre para que las células la pues absorban. Entonces la insulina ya no se produce. Por eso son contrarreguladoras de la insulina. Hay otros fármacos, en el caso para tratar la diabetes, que se llaman sulfonilureas o secretagogos. ¿Qué hacen? Estas bloquean el canal de potasio y obligan a la célula beta, la fuerzan a que libere insulina. Eso es lo que hacen estos fármacos, perdón. Atacan acá. Pero básicamente este es el mecanismo. ¿Cómo se controlan? Vaya, como se lo dije. Hagamos dos cosas. La insulina es anabólica, el glucagón catabólico. La insulina se activa en periodos inmediatamente después de comer, cuando hay una alta cantidad de carbohidratos en nuestro sistema y una gran cantidad de glucosa en sangre. El glucagón se eleva a su secreción cuando no hay glucosa en sangre, periodo de ayuno. En el caso de la insulina, ¿cómo definimos periodo de ayuno? El periodo de ayuno promedio es de un 80 a 90 miligramos de glucosa en 100 ml de sangre. En este momento la insulina sí se secreta, pero en pequeñas cantidades. O sea, como les digo, está la insulina baja y en ese momento tenemos el glucagón trabajando y las otras hormonas. ¿Qué pasa cuando la glicemia sube? Después de que comí, cuando sobrepasa ¿qué? Los 100 miligramos en 100 ml o les había dicho 110 miligramos en 100 ml. Cuando pasa eso, el organismo se activa y dice hay presencia de glucosa en sangre. Entonces, el glucagón baja y comienza a producirse o a liberarse insulina. Eso es retroalimentación. El aumento de glucosa es retroalimentación positiva para la insulina y la falta de glucosa es retroalimentación positiva para el glucagón. Ahora, ¿qué pasa? Acá, cuando estamos en estado de alimentación o ayuno, en nuestro caso, vemos que hay glicemia en sangre. Esto equivale a decir hay aumento de secreción de insulina. Y aquí es lo que yo les decía. La insulina, parte de la insulina está guardada en los gránulos. Ese es el primer pico. Hay glucosa en sangre. Se libera la insulina que ya está formada. Si esto se mantiene y la glucosa sigue en sangre porque no se logra meter toda en la célula, aparece un segundo pico de insulina, que es la insulina que ya la célula beta está formando de nuevo, o sea, es la que está recién hechita, la que va saliendo. Entonces, eso es lo que pasa acá. Cuando la glicemia está baja, ¿qué es lo que pasa? Hay disminución de la secreción de insulina y comienzan a elevarse o a detectarse hormonas catabólicas. ¿Por qué? Porque nosotros siempre utilizamos glucosa. ¿Qué es lo que vamos a hacer al final? Guardar la glucosa para los órganos glucodependientes también. Entonces, esto sirve para regular. Y esto se transporta al hígado, al músculo, el tejido adiposo. Ahora, con la secreción de insulina también a nivel de los aminoácidos hay una regulación positiva. Especialmente la lisina y la arginina. ¿Qué hacen estos aminoácidos? Estos aminoácidos pueden estar aumentados junto con la glicemia y de esa forma estimula la secreción de insulina. Juntas. Hay hormonas que regulan la secreción de insulina, como cuáles. Las incretinas. Las incretinas son dos.
y les queda de tarea buscar en el libro cuáles son. ¿Por qué? Porque estas se secretan y estimulan a la célula beta, pero esto lo hace antes de que haya glucosa en sangre. Es decir, estas incretinas se liberan cuando ustedes están comiendo y están preparando al páncreas diciéndole ahí va la comida. Eso es lo que hacen las incretinas. Y las otras son el glucagón, la hormona del crecimiento y el cortisol, que son las contrarreguladoras. ¿Por qué? Porque su acción es catabólica. Otro, hablamos que quienes regulan la secreción de insulina, los niveles de glicemia principalmente. La retroalimentación que viene de la alimentación ayuno, los aminoácidos, las hormonas y el sistema nervioso. El sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? El sistema nervioso parasimpático son las que se encuentran en la célula beta. El sistema parasimpático, cuando es estimulado por la presencia de glucosa, aumenta la secreción de insulina o estimula a la célula beta para que produzca insulina. El sistema simpático la inhibe o disminuye su secreción. Vaya, recapitulando, la insulina. Primero, fomenta el uso de los carbohidratos para la energía porque ésta se activa cuando hay glicemia en sangre y reduce el uso de lípidos, o sea, los que tenemos almacenados. La falta de insulina genera un efecto inverso. Si yo la insulina es anabólica, si no tengo insulina, el otro metabolismo que activa es el opuesto, el catabólico. Todos, a excepto del cerebro. El cerebro glucodependiente necesita glucosa todo el tiempo y no hay excepciones. ¿Cuál es el transportador que está aquí? GLUT1. Y hay una señal del control del mecanismo. ¿Cuál es? La glicemia. Si hay hiperglicemia, hay insulina. Si no, no. O sea, en un mundo fisiológico. El exceso de glucosa. El exceso de glucosa se termina formando ¿en qué? Primero glucógeno hepático, después grasa hepática y el glucógeno muscular. ¿Cuáles son otros factores u otras hormonas? Están las contrarreguladoras. Aquí tienen las catecolaminas, el cortisol, la hormona del crecimiento y el glucagón. ¿Cómo se activan? Disminuye la glicemia, disminuye la secreción de insulina. El glucagón comienza a activarse generalmente entre comidas porque la glicemia disminuye. ¿Sí? De 80 a 90 miligramos en 100 ml y debajo de ello pues ya estamos en un ayuno. Se activa en las vías catabólicas, rompemos glucógeno, se activa la lipólisis, las catecolaminas. Estas, también está la adrenalina. En una situación de estrés, chicos, ¿qué pasa? Aquí promueve liberación tanto de glucosa como de grasas, porque nuestro cuerpo está en un estado que necesita energía de todos lados. El glucocorticoides, ¿qué hace? Tiene efectos catabólicos, rompe proteínas en los miocitos, en los hepatocitos, aumenta la movilización de ácidos grasos, hay una gluconeogénesis. A nivel de la hormona del crecimiento hay lipólisis, gluconeogénesis, todas las vías catabólicas que ustedes ven acá. Por eso son contrarreguladoras. Estas, sí, se activan cuando la insulina disminuye. En el caso de la adrenalina, epinefrina también se activa en situaciones de estrés. Otra cosa, chicos, aquí las catecolaminas ocupan dos cosas, glucosa y ácidos grasos. Esta de aquí le da la opción al organismo, ocupen grasa porque es la principal, es la fuente mayor de energía, ocupen grasas, porque el glucógeno, las reservas de glucógeno son pequeñas, ¿sí? Con respecto a la fisiopatología, así a manera general, la fisiopatología relacionada con insulina, la más común es la diabetes, que es la diabetes mellitus. Es una alteración de la glucosa en sangre, específicamente hiperglicemia. ¿A causa de qué? Depende del tipo. Entonces, tenemos hipoglicemia, la hipoglicemia aguda. Por ejemplo, en el cerebro si hay una hipoglicemia a nivel del cerebro, se genera shock, se genera coma y muerte porque es mi órgano principal. ¿A qué nivel? Yo puedo decir que mi cerebro está dañado por no tener glucosa cuando disminuye de 60 miligramos en 100 ml. ¿Qué pasa cuando yo tengo disminuida la glucosa en sangre a nivel general?
cuando hay una hiperglicemia, perdón, aumento, ¿de cuánto? De 110 en 110 miligramos en 100 ml. ¿Qué pasa? Hay un aumento de glucosa a nivel intracelular, o sea, las células todas las vías se saturan. Hay un daño a nivel de los nervios porque la glucosa, el aumento de glucosa en los nervios genera daño. Puede generar una lipotoxicidad. Entonces, esto es lo que causa. La resistencia a la insulina es básicamente el hecho que el receptor no reconoce la insulina y no se inicia el proceso de señalización. Entonces las células están muriendo de hambre y hay un aumento de glucosa en sangre, que es lo que suele pasar en la diabetes tipo 2 y a la vez también puede darse una disfunción de la célula beta. Si yo tengo aumentado el glucagón, el cortisol, la hormona del crecimiento y mis pobres células beta están tratando de aumentar la secreción de insulina porque hay una hiperglicemia, al final las células beta se cansan de producir porque las otras hormonas están altas, hay una desregulación. Entonces, es una de las causas de diabetes tipo 2. También acuérdense, la glucosa en sangre es una macromolécula que cambia la osmolaridad en sangre, afectando también el riñón, afectando órganos periféricos y se dan las complicaciones de la diabetes. Y una manifestación de esto a nivel renal, ¿cuál es? Es la glucosa en orina, que eso no debería de darse. La diabetes se divide generalmente según la ALAD en estos tipos. La 1, que generalmente es autoinmune, pero también hay una idiopática. La de tipo 2, que es por efectos o por causas epigenéticas. La gestacional por el embarazo y otros específicos de diabetes que son trastornos genéticos. Esto lo tienen en su práctica, chicos, para que se acuerden de los niveles normales de glicemia. Tenemos acá normoglicemia, hiperglicemia. Y esta es la bibliografía, chicos. Básicamente es esta. Les mandé la ALAD y la ADA para que la revisen en cuanto a la diabetes. ¿Tienen alguna pregunta mientras leo la que está aquí? Sí, doctor, dos preguntas, mejor dicho. La primera, entonces, la insulina, ¿en qué Adri, se escucha bien metabolismo suave. se fuera? O sea, se escucha bien suave, no se escucha. Yo sí te oigo, pero... Vaya. Ajá. ¿Cuál sería el metabolismo que pertenece a la insulina en sí? ¿Cuál era? Ajá. ¿Cuál era? Oye, me está preguntando a mí. Sí, te estoy preguntando, le he estado diciendo. Ajá. Vaya, o sea, yo entendí primero, anaeróbico sería entonces. Es que ese no es tipo de metabolismo.